Específicamente nos vamos a enfocar en los sistemas cerrados. Entonces la idea es que vayan ingresando al Nearpod que les estoy compartiendo en el chat del Zoom, porque vamos a hacer como unas actividades entre todos y la idea es que todos tengan acceso a él. Bueno, ya estamos casi todos, hay 28 conectados, así que podemos comenzar. Entonces, algo importante que o sea, cada vez que yo tenga la oportunidad de mencionárselo, se lo voy a volver a repetir. Y es que termodinámica, aunque no es una materia que sea, o sea, que los parciales sean acumulativos. ¿En qué sentido acumulativos? Que no es que en el segundo o tercer parcial a ustedes se les va a colocar nuevamente una tabla y se les va a pedir llena la tabla así como en el primer parcial o algo parecido. No, no quiere decir eso. Pero termodinámica tiene algo muy particular que usualmente no lo tenían las físicas o los cálculos en los que uno ve los primeros semestres. Y es que este tema que ustedes ven en el primer parcial es vital para entender el segundo. Y el segundo se une con el primero para poder entender cuál es el tercer parcial. Entonces, digamos que no es que sean acumulativos los parciales o se diseñen intencionalmente de esa manera, sino que para poder resolver quizás un problema de entropía, que es el tema que van a ver al final, deben conocer todo lo anterior. Entonces, es algo que hay que ir teniendo en cuenta al momento de resolver los problemas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la invitación? Si todavía tienen alguna duda con respecto a lo que ya vieron en su primer parcial, todavía están a tiempo de reforzar eso. Aprovechen las monitorías, pregunten, estudien todo lo que no entendieron en el primer corte. No es que no entendí cómo saber cuándo estoy en vapor sobrecalentado y no importa porque eso no lo voy a usar. O tener muy claro cuál es cómo se interpola. Tener muy claro cuándo estoy en líquido saturado, qué implicaciones tiene que esté en líquido saturado, cómo sé que estoy en mezcla, cómo sé que estoy en vapor saturado. Esas cosas, tenerlas muy presentes para este parcial. Y lo mismo, lo que vayamos aprendiendo aquí, no dejar vacíos. Porque usualmente los problemas que se pueden presentar en un curso como termodinámica son esos, que quizás ya estamos en el tercer corte, ya a finales de semestre, tercer parcial, y el problema requiere conocimiento de lo que vieron al comienzo. Entonces, si quedaron vacíos acá, allá los problemas se van a magnificar, por decirlo de alguna forma. Entonces, vayan teniendo eso como presente, reforzando, estudiando desde el momento. Como les digo, todavía están a tiempo de que si no entendieron algo del primer corte, todavía aprender. ¿Listo? Entonces, como una recomendación que les doy para que ninguno tenga problemas, porque la idea es que no tengan problemas en el curso. Entonces, vayan ingresando al NIRPO. Bueno, listo. Entonces, hoy vamos a tratar sobre la primera ley de la termodinámica, como ya les mencioné ahorita. Recordemos que la primera ley de la termodinámica hace referencia a la ley de la conservación de la energía. Eso es una ley que básicamente establece que la energía no se puede ni crear ni destruir, ella solamente se puede transformar. Es decir, tú puedes transformar la energía de la energía que, por ejemplo, va en los automóviles mecánica por las ruedas, se transforma en calor con el pavimento, o sea, por fricción. Hay una energía que se pierde por calor. Esa energía como tal, si se dan cuenta, nosotros sabemos que lo que se pierde en movimiento por la fricción se transforma en calor. Es decir, ella no se está perdiendo y listo, ya se perdió, no, se transformó en otro tipo de energía. Entonces eso es algo que hay que tener muy en cuenta cuando uno está analizando la primera ley de la termodinámica. ¿Cuáles son las maneras en las que se puede transformar la energía? Y por eso es que eso es lo que nos trae el día de hoy acá.
analizar cuáles son los principales mecanismos de transferencia de energía. ¿Ok? Entonces, yo se los voy a resumir en tres. En este curso de termodinámica, nosotros vamos a ver tres mecanismos de transferencia de energía. Uno por calor, otro por trabajo, y hay uno que es por masa. ¿Listo? Les voy a explicar el del calor, que es el más sencillo. Imaginen que ustedes tienen acá un punto A y acá tienen un punto B. Este punto A tiene una temperatura y este punto B tiene otra temperatura. Ahora, supongamos que el punto A tiene una temperatura mayor que la temperatura del punto B. El hecho de que exista una diferencia de temperatura va a provocar que se genere un mecanismo de transferencia de energía del punto A al punto B. Solamente por el hecho de existir esa diferencia de temperatura. O sea que la diferencia de temperatura es la que impulsa que se transfiera la energía. ¿Listo? Ese mecanismo de transferencia de energía que se da a partir de una diferencia de temperatura es lo que nosotros conocemos como calor. ¿Ok? ¿Claros ahí? Debe Sí. existir una diferencia de temperatura. Ahora, por masa, cuando ustedes tienen un fluido, ese fluido está lleno de muchas moléculas. Sí, muchas moléculas. Y como ustedes saben, a pesar de que eso es líquido, esas moléculas siempre están en movimiento. Esa energía molecular que ustedes tienen, cuando entra a un sistema, pues es energía que está entrando. Entonces la energía por masa es la energía que se transfiere a partir del movimiento de las moléculas. En este corte que estamos viendo sistemas cerrados, esta no va a ser importante. Listo, no vamos a ver transferencia de energía por masa. ¿Hasta ahí todo claro? La idea es que participen, mencionen, hablen, alcen la mano. Uno de los grandes problemas que... Disculpa, ¿me puedes repetir la de la transferencia por masa? La de la transferencia por masa es que las moléculas, ellas se están moviendo. Hay choques entre ellas y bueno, ellas se están moviendo. Entonces, imagina que tienes un sistema así y estás ingresando masa. Esa energía que ya viene implícita en las moléculas que están acá del fluido, ingresan al sistema. Entonces, esa energía que venía acá ahora hace parte del sistema. Es lo que quiere decir. ¿Queda claro? O sea, es como que esa energía que venía en la masa como tal, ahora entró al sistema. Esa energía de las moléculas. Ese es un Ok, mecanismo de ok. transferencia. Ese es un mecanismo de transferencia de energía. ¿Listo? Y el tercer mecanismo de transferencia de energía es por trabajo. El trabajo tiene una particularidad. En muchas ocasiones se puede llegar a confundir con el calor, pero no es lo mismo. ¿Qué pasa? El calor necesita de una diferencia de temperatura para que éste se pueda dar, o sea, para que éste se pueda transferir. Mientras que el trabajo no. El trabajo es una forma de transferencia de energía en donde no es necesario una diferencia de temperatura. ¿Listo? Entonces vamos a ver distintos tipos de trabajo. Les pongo unos ejemplos. Imaginen que tienen un tanque acá y ustedes colocan un eje con unas paletas al final y esto lo colocan a alta velocidad. ¿Listo? Ese movimiento de las paletas le transfiere una energía al fluido que está ahí. Entonces, ese movimiento puede llegar a ser tal que puede calentar el fluido, por ejemplo, puede aumentar su temperatura. Entonces, ese mecanismo de transferencia de energía que se está dando ahí no necesita de una diferencia de temperatura para que este se dé, pero sí puede aumentar la energía del sistema. Entonces, ese sería trabajo. En este caso, eso se le llama trabajo de paletas, lo van a conocer. Otro mecanismo de transferencia de energía
por trabajo es el caso de las resistencias, donde ustedes pueden ver una resistencia como esta. Bueno, les pongo el ejemplo más clásico, el de la plancha de cabello. La plancha de cabello tiene una resistencia eléctrica que cuando ustedes conectan, eso genera una diferencia de voltaje de un punto 1 a un punto 2, lo cual genera una corriente que calienta la resistencia, por decirlo así, y es lo que transfiere la energía, es capaz de calentar una superficie. En este caso serían las plaquitas que ustedes ven en la plancha. Entonces, eso de ahí no necesita de una diferencia de temperatura, sino que la fuerza impulsora es la electricidad. Eso es trabajo, trabajo eléctrico. ¿Listo? Y en general van a haber distintos tipos de trabajo. Pero el día de hoy solamente nos vamos a enfocar en un tipo de trabajo. Y es donde vamos a empezar este tema, que es el trabajo de frontera móvil. ¿Y por qué? Porque digamos que es el que tiene más connotaciones. ¿Vale? Importante. Para poder entender la primera ley de la termodinámica, hay que saber cómo se transfiere la energía. Entonces, se van a dar cuenta que vamos a ir viendo transferencia de energía por trabajo, luego vamos a pasar por calor, vamos a ver cómo se relaciona esto en algunos ejercicios. Luego, cuando estén tratándolo, vamos a ver transferencia de energía por masa, qué implicaciones tiene, etcétera. Esto digamos que es como la base de la primera ley de la termodinámica. ¿Hasta acá alguna duda? Todo claro, profe. Entonces, vamos a ver un tipo de trabajo bastante importante para este curso, que es el trabajo de frontera. ¿Qué quiere decir trabajo de frontera? Ya les explico. Resulta que cuando nosotros estamos analizando en termodinámica un problema, nosotros siempre hacemos una frontera, por decirlo así, que es una delimitación del espacio para identificar cuál es el sistema de interés, o sea, cuál es el sitio de estudio. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando ustedes están analizando este cilindro émbolo, por ejemplo, a ustedes no les está interesando qué hay alrededor de ese cilindro. No les interesa dónde está ese cilindro, ni cuáles son las condiciones climáticas, ni nada de eso. Solamente les está importando el cilindro y ya. Lo que está dentro, qué ocurre dentro y ya. ¿Y eso por qué? Porque hay unas fronteras imaginarias que nosotros elaboramos para identificar la zona de estudio. En ese caso sería el émbolo como tal. ¿Listo? ¿Qué pasa con esto? ¿O qué implicaciones tiene esto que acabo de decir? Que cuando uno hace las fronteras, hay fronteras que se pueden mover. En el caso del cilindro émbolo, ustedes pueden tener el siguiente escenario. Tienen el émbolo acá, ahora tienen el émbolo acá y el émbolo se movió. Este desplazamiento acá, pues aparte de que hay ahora una diferencia de volumen en el émbolo, o sea, ahora el émbolo tiene un volumen distinto al inicial, pues ese émbolo tiene un peso. Por lo tanto, fue necesario una energía para mover ese émbolo. ¿Listo? Ahora, si nosotros ahora hablamos en los términos que estábamos diciendo ahorita de la frontera, esta frontera que está acá, ahora está por encima de donde estaba en su punto. Entonces, esa energía que fue necesaria para mover la frontera es lo que se llama trabajo de frontera. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes les hablen de trabajo de frontera, ¿cómo yo lo puedo entender? Es la energía necesaria para mover una de las fronteras del sistema. ¿Ya? Eso es trabajo de frontera. ¿Vale? Entonces, en el caso del cilindro émbolo, es la energía necesaria para mover el émbolo. Pero es que hay otros tipos de trabajo de frontera. Pero acá solamente vamos a ver esto.
¿Claro hasta ahí? Sí, profe, claro. Porque es que la idea, la intención acá no es que memoricen conceptos, que los entiendan. Entonces, por eso es que trato como de darles ejemplos. Entonces, acá, definición del trabajo. Recuerde que este es trabajo de frontera, porque hay distintos tipos de trabajo que no se definen así. El trabajo de un proceso 1 a un proceso 2 va a ser igual a la integral de 1 a 2 de P por dB. Entonces, más allá de la matemática, vamos a interpretar esto. Primera conclusión que se puede sacar de esto. El trabajo es función de la trayectoria. Aquí, es función de la trayectoria. ¿Qué quiere decir que sea función de la trayectoria? Bueno, les pongo el ejemplo que a uno le daban en física mecánica. Cuando uno daba el primer tema que uno ve en física, ¿cuál es? La diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida. Yo no le colocaba en el siguiente ejemplo. Imagínense que Juan, o el que sea, está en el punto A. Él se desplaza hasta la tienda en un punto B y él se mueve 5 metros. Compra en la tienda y luego se devuelve los mismos 5 metros hasta su casa. Y a uno le decían, bueno, ¿cuál fue la distancia recorrida? La distancia recorrida fueron 5 metros para ir a la tienda y 5 metros para devolverse. O sea, él recorrió en total 10 metros. ¿Listo? Mientras que el desplazamiento, entonces, ¿ahora cuál fue? Él fue allá, pero regresó al mismo punto. Entonces, el desplazamiento fue 0. ¿Listo? Porque el desplazamiento no es función de la trayectoria, o sea, al desplazamiento no le importa la trayectoria que llevó Juan para ir a la tienda y volver, solamente le importa que Juan comenzó y terminó en el mismo punto. Mientras que a la distancia recorrida sí le importa. Si ahora Juan de la tienda fuera ido a un punto C y luego se devuelve al punto A, pues eso sí le importa la distancia recorrida, mientras que al desplazamiento no. Lo mismo pasa con el trabajo. O sea, en este caso la distancia sí sería una función de la trayectoria. ¿Vale? Entonces, acá lo que quiere decir es que si yo tengo, por ejemplo, un diagrama así, y yo tengo un punto 1 y yo tengo acá un punto 2, no es lo mismo que yo coja este camino a que yo coja este camino, a que yo haga, por ejemplo, esto. Ambos pasan del punto 1 al punto 2, pero los tres caminos cogen recorridos diferentes. Por lo tanto, el trabajo no va a ser igual en los tres. Es función de la trayectoria. Primera conclusión que se saca de esto. ¿Listo? Segunda conclusión. Es igual a la integral definida de un punto 1 a un punto 2 de la expresión por el volumen, o sea, de una función. Entonces, recordando su curso de cálculo 2, esto es la definición de área bajo la curva. Entonces, el trabajo va a ser igual al área bajo la curva de un diagrama PV entre un punto 1 y un punto 2. ¿Listo? Segunda conclusión importante. Entonces, muchas veces acá el diagrama va a ser importante. Es más, en muchas ocasiones el diagrama es el que te va a dar el trabajo. Entonces, aprender a hacer diagramas va a ser importante. Lo vamos a ir practicando. ¿Vale? Tercera anotación importante de esta diapositiva. Proceso, nos hablan de un proceso cuasi equilibrio. ¿Qué quiere decir un proceso cuasi equilibrio? Quiere decir que el émbolo se mueve con suficiente tiempo, de tal manera de que, por ejemplo, él inicia en el punto 1, llega hasta el punto 2,
se da el tiempo suficiente para que sus propiedades tomen un valor constante y llega ahí, o sea, se queda ahí. Eso no ocurre siempre en la realidad. Los procesos, pues a veces el émbolo se mueve al punto 2 y luego se devuelve enseguida al punto uno, como es el caso de los motores de combustión. Ahí hablar de un proceso cuasi equilibrio sería equivocado. O si se asume eso, pues tendríamos problemas de exactitud o una incertidumbre asociada bastante alta. Pero en todo caso, es importante que tengan eso en mente. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Sí, claro? El trabajo va a depender del área bajo la curva, o sea, de la dirección del Exacto. desplazamiento. Exactamente, o sea, va a depender de dónde está el punto uno, dónde está el punto 2 y cuál fue el recorrido para llegar de uno al otro. Sí, porque o sea, esos recorridos también, o sea, hay algunos que van a tener el área bajo la curva mayor y eso. Exactamente. Listo, cierra la duda. Entonces, aquí está esto un poco más claro en función de la trayectoria. Miren este ejemplo, pasas del punto uno al punto 2, A, B y C, pero el área, o sea, miren para que vean, el área de C, este es el área de C, no es igual al área de B. Miren que el área de B ahora sería todo esto y el área de A es diferente. Entonces, importante. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer es que a ustedes en pantalla les tiene que estar apareciendo esto que está aquí. Les hablan de un problema donde tienen un recipiente rígido que contiene aire a 500 kilopascales, les hablan de que hay una transferencia de calor y les piden determinar el trabajo. Yo no les voy a pedir directamente el trabajo ahora. Lo que les voy a pedir es que intenten hacer el diagrama presión-volumen de este proceso. ¿Listo? No importa que se equivoque, no importa que se equivoque ni nada, la idea es aprender. Entonces, para que quizás no se sientan intimidados o algo, yo aquí oculto los nombres. Aquí nadie va a poder ver los nombres, pero la idea es que todos participen e intenten hacer el diagrama. Ahora, cuando ya todos lo intenten hacer, pasamos a un tablero acá, yo les resuelvo el ejercicio y ustedes ya y volvemos acá y vemos lo que qué diferencia hay, en qué dónde estuvo algún error o algo. Entonces, esa va a ser como la dinámica de aquí hasta que nos acabe ya la clase. Entonces, vamos a hacer el ejercicio, ¿vale? Disculpa, Rafael, ¿qué hay que hacer? O sea, tenemos que hacer el diagrama y ¿qué El más? diagrama, hasta ahí. Elaborar el diagrama. ¿Cómo crees que sería el diagrama?
Todavía faltan 3 personas por hacer dibujo. Vamos.
Listo. Entonces, revisemos. Vemos diferentes opciones del proceso. Y la idea es que ahora cuando hagamos el ejercicio, se den cuenta de si estaban bien, si no estaban bien, qué faltó. ¿Listo? Entonces, vámonos al tablero. Le vamos a hacer un recorte aquí. Y vamos a colocar acá trabajo de frontera a volumen constante. Entonces, nos mencionan lo siguiente. Un recipiente rígido contiene aire a 500 kilopascales y 150 grados Celsius. Como resultado de la transferencia de calor hacia los alrededores, la temperatura y la presión dentro del recipiente Pues una descienden. pregunta, ¿Sí? el volumen es constante. Allá vamos. A esa conclusión. O sea, hacia allá es lo que vamos. Entonces, primero estamos como leyendo qué nos dice el problema. ¿Vale? Listo. Entonces, desciende a 65 grados y 400 kilopascales, respectivamente. Determina el trabajo de frontera. Entonces, efectivamente, hay términos en los enunciados que nos pueden dar un indicio muy grande de qué tipo de proceso se está dando. Tal como lo está mencionando en el chat, efectivamente las palabras claves acá es que nos hablan de un recipiente rígido. El hecho de que sea un recipiente rígido, lo que quiere decir es que las fronteras son fijas. ¿Listo? Las fronteras del sistema son fijas. Es decir, si ustedes tienen, por ejemplo, un recipiente de esta manera, yo aquí lo dibujo como un rectángulo, pero él puede tener la forma que ustedes quieran. Si esas fronteras acá no se mueve ninguna, él es considerado un recipiente rígido. Y hay una particularidad que tienen los recipientes rígidos, y es que el volumen es constante. Entonces, todo proceso que se dé en un recipiente rígido se da a volumen constante. ¿Listo? Entonces, no te lo dicen, pero es algo que uno debe interpretar. Recipiente rígido, volumen constante. ¿Vale? Primera anotación que deben, o sea, anótenlo en sus apuntes. Recipiente rígido significa que es un proceso a volumen constante. Ahora, nos hablan de que la presión 1 es de 500 kilopascales. Y nos hablan que la presión 2 es de 400 kilopascales. También nos hablan de la temperatura. Y nos hablan de una transferencia de calor, pero no nos dicen ese valor, no es de interés en este punto. Pero el hecho de que la temperatura disminuya te da un indicio de que sí hubo una transferencia de calor. ¿Vale? Ahora, el hecho de que sea volumen constante quiere decir que todo este proceso se da a un volumen que no conocemos, pero que en su diagrama debe ir un volumen. O sea, ustedes deben de colocar en el eje X que ahí hay un volumen, para que se entienda de que sí, efectivamente, era un volumen que fue constante, pero ahí está. Ahora, importante, identificar dónde está el punto 1, pero más allá de identificarlo, es marcarlo. Nunca hagan un diagrama así. Ahí no se entiende cuál es el 1 y cuál es el 2, ni hacia dónde va el proceso. Uno coloca un punto y coloca punto 1. Luego, punto 2. En este caso, uno une los puntos porque se da todo al mismo volumen, es decir, todo en línea vertical. Y hay algo también importante y es colocar la dirección del proceso. Se da del punto 1 al punto 2, una flechita hacia abajo. ¿Listo? Ahora, por la definición de trabajo, nosotros sabemos que el trabajo es igual al área bajo la curva.
el área bajo la curva de una línea vertical como esta, ¿a qué es igual? 0. Es igual a cero. Entonces trabajo es igual a cero. Eso básicamente lo que quiere decir es que si el trabajo es igual a integral de P por dB, esa integral va a ser cero. Entonces, conclusión. Trabajo de frontera en todo proceso que se dé a volumen constante. Miren que aquí no tuvimos en cuenta que era aire. Tampoco va a importar si es agua, si es refrigerante, si es helio, si es argón, si es benceno, el fluido que sea. No importa. El proceso se está dando a volumen constante, por lo tanto el trabajo de frontera es igual a cero. ¿Listo? Primera conclusión importante. ¿Claro? ¿Todo claro hasta ahí? Entonces, revisemos. Aquí, ¿qué faltó? Identificar dónde está el punto uno y el punto 2 y miren que las líneas, primero la línea pues no se ve 100% vertical, pero más allá de eso, está por encima del 500 y por debajo del 400. Entonces hay que tener cuidado con eso. Acá sí se tiene en cuenta que está entre 500 y 400, pero no está marcado cuál es uno y cuál es 2. Acá no se tiene en cuenta un volumen constante. Miren que el volumen uno, o sea, tú acá tendrías un volumen uno y otro volumen. Otra cosa es que no se dice cuál es uno y cuál es dos. Yo puedo ir así, pero también puedo ir así. ¿Listo? Acá pasa lo mismo. Acá también, ¿cuál es el problema acá? El problema acá es que tenemos varios estados. Este es un estado, este es otro estado, este es otro estado y este es otro estado. Hay dos procesos que se dan a presión constante y uno a volumen constante. Y el problema solamente nos menciona de un solo proceso. ¿Listo? Como para que vayan teniendo en cuenta eso al momento de la elaboración de los gráficos. Acá pasa lo mismo. Hay un cambio de volumen y como es un recipiente rígido, es a volumen constante. Acá está bien, solamente de que, bueno, uno no coloca presión 1 y presión 2, sino coloca uno y 2. ¿Listo? Y importante colocar acá, o sea, importante colocar volumen. Y lo mismo. Aquí volumen uno, volumen 2, en general. Este uno podría decir, sí, está bien, tiene la dirección, pero no tiene el punto uno y punto 2 y tampoco aquí el marcador de volumen. ¿Listo? Entonces, continuamos. Aquí está resuelto. Listo. Segundo ejercicio. Les aparece ahora este problema. Entonces, lo mismo. Hagan el diagrama PV de ese problema.
Listo, vamos. Todavía hacen falta algunas personas. Vamos. No tengan miedo a participar. Esto no tiene notas, simplemente es para practicar. Profe, me pregunta, ¿Sí? ¿qué significa que no está unido a una flecha? O sea, que no hay la cosita de arriba aquí. Que no hay trabajo de paleta, el que les comentaba al inicio, de agitación. Ah, bien, listo. Listo, entonces vamos a ir pasando este ejercicio acá. Lo resolvemos y volvemos rápidamente acá. Entonces, el segundo tipo de trabajo o el segundo escenario es cuando tenemos trabajo de frontera a presión constante. ¿Listo? Entonces, ¿por qué yo sé que es a presión constante? Pregunta. Resulta que nos hablan de que es un cilindro émbolo sin fricción. Siempre que les hablen esas dos características, es un émbolo que se mueve a presión constante. ¿Listo? ¿En qué escenarios el émbolo no se mueve a presión constante? Se los voy a colocar acá. Primer escenario, el émbolo tiene un resorte. Ese resorte impide que sea un proceso a presión constante. Segundo escenario, el émbolo, el cilindro, tiene unos topes. Esos topes, cuando el émbolo toca esos de ahí, también provoca que la presión ya no sea constante. Por lo tanto, tampoco estaríamos hablando de un proceso a presión constante. Y el tercer escenario es cuando el mismo problema les diga de que es un émbolo con carga variable. En esos casos la presión tampoco es constante. ¿Listo? Entonces, dicho esto, que Se les supone que a acabo de medida que eso se vaya calentando, el émbolo va subiendo. aquí en este caso el émbolo va a subir, pero siempre va a ser con una presión constante. ¿Vale? Ok. Entonces, en el otro, ¿cuál era la palabra mágica? Recipiente rígido. Acá es un cilindro émbolo con sin fricción. Entonces, sabemos que la presión es constante. Primer punto. Ahora, inicialmente sabemos que
tenemos una presión 1 de 60 pSI y una temperatura 1 de 320 grados Fahrenheit. Luego sabemos que el punto 2 también es 320, digo 400 grados Fahrenheit y sabemos que la presión 2 también es 60 pSI. El volumen, ya el gráfico nos ayuda y nos dice, bueno, el volumen 1 es este y el volumen 2 es este. Eso previamente se tuvo que haber sacado de las tablas termodinámicas, aplicando ya lo que ustedes conocen de buscar las tablas, presión y temperatura, ver temperatura de saturación, ver en qué estado estás, etc. ¿Listo? Entonces, dicho esto, nosotros ahora podemos decir, sabemos que este es el punto 1, punto 2. El punto 1 es este cuando llega a 60 y el punto 2 es este cuando llega a 60. Por lo tanto, va a ser una línea horizontal. Donde este es el punto 1, este es el punto 2 y esta es la dirección del proceso. Siempre debe tener esos elementos el gráfico. Punto 1, punto 2, dirección del proceso. ¿Ok? Importante. Ahora, ¿qué también podemos inferir? Bueno, sabemos que el trabajo es igual a el área bajo la curva. O sea, nosotros sabemos que el trabajo es igual a la integral de 1 a 2 de P por dB. Pero ustedes pueden hacer esto sin resolver la integral. ¿Por qué? ¿Qué figura geométrica tenemos aquí? ¿Qué figura geométrica tenemos en ese gráfico? Rectángulo. Es un rectángulo. ¿Y cuál es el área del rectángulo? Base por altura de geometría. ¿Cuál es la altura? Esta altura de acá es la presión de 60 psi, o sea, la presión de 0 acá. Presión. Y la base, esta distancia que hay desde el 0 hasta este extremo derecho es B2. Y esta distancia hasta acá es B1. Es decir, que la distancia que a nosotros nos interesa, que es la base, es B2 menos B1. Por lo tanto, el trabajo a qué va a ser igual. El área, digo, el área que es igual. $52.11. No, pero la fórmula. La fórmula, ¿a qué sería? Presión por volumen 2 menos volumen 1. Exacto. Presión por el cambio de volumen. ¿Listo? Importante tener esto en mente. El trabajo de frontera de un proceso a presión constante siempre va a ser igual a la presión por el diferencial de volumen. Eso también se puede obtener de la integral. Si tú sacas la integral, la presión, porque es constante, y lo integras, esta integral te va a quedar P por B evaluado de 1 a 2 y también va a ser igual a P por B2 menos B1. ¿Listo? Pero puedes sacarlo simplemente con el gráfico. Y en algunas ocasiones la integral va a ser más fácil de resolver por el gráfico. Entonces, vamos a resolverlo. O sea, vamos allá a ponerle números. El trabajo es igual a la presión 60 psi por el volumen 2, que es 8.3548, menos 7.4863. Eso en pie cúbico sobre libra masa. Eso da efectivamente 52.11. Pero miren las unidades. PSI a pie cúbico sobre libra masa. Y así como en el sistema internacional la energía se da en kilojoules, en el sistema inglés la energía se da en BTU. Entonces ustedes se van a su libro y pueden ver que acá donde dice energía, calor, trabajo, energía interna, entalpía, les hablan de una unidad de conversión que es BTU. Y dicen que un BTU
es igual a 5.40395, en este valor que está acá, PSIA por pie cúbico. Entonces nosotros hacemos esa conversión. Un BTU es igual a ¿qué? Es igual a 5.40395 PSIA por pie cúbico. Se va a PSI a pie cúbico y te queda que el trabajo es igual a ¿qué? A 52.11 entre 5.40395. Eso da 9.643. BTU sobre libra masa. Otro dato importante, te da en unidad de masa. ¿Por qué? Porque el volumen que teníamos allá era volumen específico. Entonces, este es trabajo por unidad de masa. Se interpreta de la siguiente manera. Hay 9.643 BTU por cada libra masa de sustancia. Ahora, otro punto importante acá. Ese trabajo lo vamos a colocar con W minúscula. ¿Listo? Sí, claro. Ya si alguno ya tiene otra clase, se puede retirar. Igual ya prácticamente terminamos. Entonces, el W mayúscula es para tener el trabajo total, que es el que se pide. Entonces, básicamente es multiplicar este por el W, 10 libra masa, por 9.643, y eso va a dar 96.43 BT. Y ese sería el trabajo total. Entonces, conclusión, trabajo de frontera proceso a presión constante va a ser igual a P por delta B. Entonces, en la próxima clase, lo que se va a tratar es el trabajo de un proceso. Hasta luego. Lo que se va a tratar es el trabajo de un proceso isotérmico y politrópico. Y ya con eso finalizaría la parte de trabajo de frontera y vamos a ver los distintos tipos de trabajo también. Vamos a ver cómo se interactúa el calor y vamos a ver todo dentro de la ecuación de balance de energía. W minúscula es trabajo por unidad de masa. ¿Listo? Entonces, listo. Hasta aquí llegaríamos el día de hoy. Entonces, la próxima clase continuamos con el tema del trabajo y todo lo correspondiente a la primera ley de la termodinámica.